Constantinopla, la joya del Bósforo, durante 1000 años fue el escudo de la cristiandad. Sus muros, considerados inexpugnables, guardaban secretos de un imperio que se desmoronaba bajo el peso del tiempo y la ambición ajena. El joven sultán Mehmed II, con apenas 21 años, buscaba consolidar su legado. Sus ojos no veían solo piedra y cal, sino la conquista definitiva que transformaría el mundo conocido para siempre en su propia historia. La clave de la victoria residía en la tecnología. Mehmed contrató al ingeniero urbano para fundir el cañón más grande de la historia, una bestia de bronce capaz de derribar murallas que habían resistido por siglos. En el interior, el emperador Constantino XI oraba en soledad. Sabía que las tropas defensoras eran apenas un puñado frente a la marea otomana que se acercaba. Su imperio se reducía a los muros de esta ciudad. La tierra comenzó a temblar bajo miles de pies. El ejército otomano, una fuerza imparable y disciplinada, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Constantinopla, la carga de la artillería era un proceso lento y peligroso. Cada proyectil de piedra pesaba cientos de kilogramos y requería toda la fuerza de decenas de hombres para ser introducido en aquel coloso de bronce. Desde las alturas, los defensores observaban el despliegue con horror. Sabían que, una vez comenzado el bombardeo, las piedras no dejarían de caer. La inminente destrucción de los muros que protegían a sus familias les oprimía el pecho. El primer disparo rugió como un trueno sobrenatural, desgarrando el silencio de la mañana. La onda expansiva sacudió el suelo mientras el proyectil surcaba el aire, dejando una estela de humo negro tras su trayectoria destructiva. La inexpugnable muralla de Teodosio, que había resistido el asedio de hunos y árabes, comenzó a desmoronarse bajo el golpe directo. Cada impacto abría una herida profunda en la piedra, debilitando la defensa de la ciudad milenaria. Los ingenieros griegos trabajaban contrarreloj, intentando cubrir las grietas con madera y tierra. Era una batalla perdida contra la física y el tiempo, pero la esperanza de salvar su hogar les obligaba a continuar luchando sin tregua. Mientras la artillería castigaba los muros, Mehmed ejecutó una maestra maniobra. Sus barcos, transportados por tierra sobre troncos, aparecieron en el Cuerno de Oro. La flota bizantina, ahora rodeada, quedó encerrada en su propio puerto de forma inesperada. Mercenarios genoveses, liderados por Giovanni Giustiniani, fortalecían los puntos más críticos de la muralla. Eran expertos en la guerra, y aunque no luchaban por su tierra, el destino de la ciudad dependía totalmente de su férrea disciplina. El sultán, montado en su caballo blanco, ordenó la carga final de los genízaros. Sus fuerzas más selectas avanzaron bajo el humo, decididas a romper la última resistencia. El destino de Constantinopla se decidía con cada paso dado. El choque fue brutal y violento. Los genízaros, disciplinados y feroces, se lanzaron a través de la brecha. A pesar del heroico esfuerzo de los bizantinos por repelerlos, la superioridad numérica comenzaba a inclinar la balanza hacia el Imperio Otomano. Un golpe decisivo cambió el curso de la batalla. Giustiniani cayó gravemente herido. Al ver a su comandante retirarse, la moral de los defensores se quebró. El pánico comenzó a extenderse por las filas de quienes aún sostenían sus espadas. El emperador, despojándose de sus insignias imperiales para no ser distinguido,
decidió morir como un soldado más. Sin esperanza de victoria, lanzó un último grito de resistencia, enfrentándose al destino de un imperio que terminaba en sus manos. Las puertas fueron abiertas desde adentro. La marea humana inundó las calles de la ciudad, marcando el fin oficial del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla, la invencible, había caído finalmente bajo el estandarte de la media luna. El sultán entró en Santa Sofía con un profundo respeto. Caminando bajo la cúpula dorada, el silencio reemplazó al clamor de la guerra. En ese momento, Mehmed sintió el peso de los siglos sobre sus hombros, convirtiendo la catedral en mezquita. El sol se ocultó tras los muros, marcando el fin de la Edad Media. Constantinopla no desapareció, sino que renació como el corazón del Imperio Otomano, una metrópoli donde culturas y religiones comenzarían a entrelazarse bajo un nuevo dominio absoluto. El último titán había caído, pero su memoria perduró en la historia. El asedio de Constantinopla no solo fue el fin de una era, sino el prólogo de un mundo moderno que se alzaba sobre las cenizas del pasado. La desesperación se apoderaba de los defensores. Tras semanas de bombardeos incesantes, los muros teodosianos, considerados inexpugnables durante siglos, comenzaban a ceder bajo el peso de un asedio que parecía desafiar toda lógica militar conocida. La gran bombardá de Orbán escupía fuego con una furia destructiva sin precedentes. Cada impacto no solo resquebrajaba la piedra milenaria, sino que demolía la moral de un imperio que veía el final de su existencia. El joven sultán Mehmed II, con la ambición ardiendo en sus ojos, sabía que el momento de la gloria estaba cerca. Su mirada no se apartaba de la brecha, esperando el instante justo para ordenar el ataque final. En el interior, el último emperador, Constantino XI, llamaba a sus hombres a un sacrificio final. No pedía victoria, sino el honor de morir defendiendo la ciudad que había sido el corazón del mundo cristiano durante 1000 años. Al amanecer del 29 de mayo, la marea de combatientes otomanos se lanzó sobre la brecha. La lucha se convirtió en un torbellino de acero y gritos, donde el destino de Constantinopla quedó sellado en el fragor de la batalla. La lucha en los muros fue brutal y sin cuartel. Cada metro de terreno fue pagado con sangre, mientras el antiguo imperio se aferraba desesperadamente a su vida, enfrentando una fuerza que ya no podía ser contenida. La estrategia maestra de Mehmed superó toda defensa naval. Al transportar sus barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro, el sultán logró rodear completamente la ciudad, dejando a Constantinopla aislada y sin esperanza alguna de recibir suministros. Mientras la batalla decidía el destino de la capital, los ciudadanos buscaban refugio en la gran iglesia de Santa Sofía. Allí, entre cánticos y lágrimas, esperaban el desenlace de una tragedia que marcaría el fin de toda una era. Al izarse la bandera otomana sobre las torres, quedó claro que la ciudad había caído. El estandarte, flameando bajo el sol naciente, simbolizaba el nacimiento de un nuevo imperio y el eclipse total de la gloria bizantina. Mehmed hizo su entrada triunfal por las puertas de la que ahora llamaba su capital. Ante él yacía una ciudad herida,
convertida en el escenario de una victoria histórica que transformaría el mapa de todo el Mediterráneo. El silencio tras la tormenta era sobrecogedor. Solo quedaban restos de una resistencia valiente, ahora esparcidos entre el polvo y las cenizas de una historia milenaria que se desvanecía ante los ojos de un mundo cambiante. Para los vencedores, era el momento de consolidar el poder. Los escribas registraban los hechos de la conquista, conscientes de que los eventos de estos días serían recordados por los siglos venideros como un cambio de paradigma total. Las estatuas de emperadores olvidados contemplaban desde sus pedestales fracturados cómo la cultura que una vez dominó el mundo se transformaba. El fin de Constantinopla marcaba también el inicio de un renacimiento intelectual en las lejanas tierras de Europa. Aquellos que escaparon llevaron consigo los antiguos textos griegos y el conocimiento prohibido. Este exilio forzado sembraría las semillas del pensamiento humanista que pronto florecería en Italia, dando comienzo a la era del Renacimiento europeo. Desde su balcón, el sultán observaba su nueva joya, el puente entre dos continentes. Constantinopla, ahora Istambul, sería la sede de un poder que desafiaría a la cristiandad y redefiniría la geopolítica global de la época. La ciudad no tardó en recuperar su pulso comercial. Bajo el dominio otomano, los mercados volvieron a llenarse de seda, especias y el aroma del progreso, convirtiéndose nuevamente en el centro neurálgico, donde el este se encontraba con el oeste. La transformación fue visual y espiritual. La majestuosa Santa Sofía, adaptada a su nuevo rol como mezquita, se erigió como el emblema de un imperio que integraba la magnificencia del pasado con la vitalidad del credo islámico. La caída de Constantinopla no fue solo la muerte de una ciudad, sino la apertura de una nueva era de expansión. Las rutas comerciales se cerraron, impulsando a los navegantes occidentales a buscar desesperadamente nuevos caminos hacia las Indias. El ocaso del Titán marcó el inicio de la modernidad, lo que una vez fue el inexpugnable corazón de Bizancio, quedó como un eco en los libros de historia, recordándonos que incluso los imperios más grandiosos están sujetos a la inevitabilidad del tiempo. Hoy, la antigua capital sigue en pie como un puente eterno entre mundos. El asedio de 1453 no fue solo una derrota, sino el nacimiento de un legado que aún palpita en el corazón de nuestra civilización actual. Bajo el manto oscuro de la noche, el sultán Mehmed II contempla la brecha. Su paciencia se agota mientras el destino del imperio bizantino parece finalmente desmoronarse ante el imparable avance de sus fuerzas otomanas. Los defensores, agotados por días de asedio incesante, trabajan contrarreloj. Con cada piedra colocada, intentan prolongar lo inevitable, conscientes de que los muros que protegieron a Roma durante siglos están sucumbiendo ante la historia. La bestia de bronce, el colosal cañón de Orban, ruge una vez más contra la piedra milenaria. Este avance de la ingeniería bélica rompe el silencio de la madrugada, anunciando el fin de una era. El emperador Constantino XI, consciente de que no habrá ayuda externa, se dirige al frente.
Sus ojos reflejan la carga de un imperio que se extingue, pero su postura denota una determinación trágica y heroica. La última ofensiva ha comenzado. Las tropas de élite, los genízaros, avanzan como una marea imparable. El destino de Constantinopla se decide en estos momentos críticos, donde la fe se enfrenta a la fuerza. Desde las alturas, el cielo se oscurece por la lluvia de proyectiles. Cada flecha es un intento desesperado de contener la inundación, mientras los defensores rezan por un milagro que parece haberse desvanecido. Bajo tierra, la guerra continúa en silencio. Zapadores otomanos trabajan en las sombras, minando los cimientos de la ciudad. El colapso del muro no vendrá solo desde el frente, sino desde el suelo mismo. Un error táctico, una puerta olvidada entreabierta, se convierte en la perdición de la ciudad. A través de este pequeño hueco, los invasores logran filtrarse, dejando la resistencia bizantina sin ninguna esperanza de victoria. El pánico se apodera de la población. Las campanas de las iglesias tañen en un lamento desesperado, mientras el eco de la guerra llega a los barrios interiores, marcando el inicio de la caída final. La bandera otomana ondea sobre la torre principal, un símbolo que sella el destino de Constantinopla. El imperio bizantino, guardián de siglos de sabiduría, ha perdido finalmente su bastión más preciado ante la historia. Constantino XI, arrojando su insignia imperial, se lanza al combate como un soldado más. El emperador lucha por la gloria de sus antepasados, buscando una muerte honorable ante la inevitable derrota total. La disciplina de las legiones otomanas contrasta con el caos reinante en la capital. La ciudad, una vez símbolo de esplendor, se convierte en un escenario de conquista donde el orden antiguo se desvanece. A lo lejos, Santa Sofía observa el fin del mundo tal como lo conocían. El templo milenario, testigo de innumerables coronaciones, espera ahora bajo una nueva bandera el inicio de un cambio religioso radical. Mehmed II entra en la ciudad como el nuevo César de los romanos. Su entrada es triunfal, una victoria que redefine las fronteras del mundo conocido y abre la puerta a la edad moderna. El silencio cae sobre los victoriosos al ver pasar a su líder. Es un momento de reflexión ante la magnitud de la hazaña lograda, el fin definitivo de un imperio que resistió 1000 años. El conocimiento acumulado durante siglos queda olvidado entre los escombros. Estas reliquias, el legado de la antigüedad, enfrentan un futuro incierto, mientras la ciudad cambia de manos y de cultura para siempre. La tierra absorbe la historia en este campo de batalla. Soldados de ambos bandos yacen juntos, igualados por la muerte, en un conflicto que cerró el libro del medievo y dio paso a la modernidad. Al entrar en Santa Sofía, el sultán se siente pequeño ante tal grandeza. La estructura que albergó el espíritu del cristianismo servirá ahora como faro de una nueva fe dominante en toda la región. Un nuevo amanecer se alza sobre Constantinopla, que pronto será conocida como Estambul. El ocaso del Kitán ha dado paso al nacimiento de una potencia global
que marcará el rumbo de los próximos siglos. El imperio se desvanece, pero su legado perdura en la historia de la humanidad. El ocaso de Constantinopla no fue el fin de todo, sino la chispa que encendió el Renacimiento en todo el continente. Constantino XI, el último emperador romano, contemplaba desde los muros agrietados el horizonte. Sabía que la noche traería el asalto definitivo. Su mirada reflejaba la carga de 1000 años de historia que pronto llegarían a su fin. En las sombras del campamento otomano, miles de jenízaros aguardaban en un silencio absoluto. La disciplina de las tropas de Mehmed era escalofriante, una maquinaria de guerra preparada para desmantelar la última fortaleza de la cristiandad ortodoxa. Mehmed el Conquistador, joven y ambicioso, sentía que el destino estaba a su alcance. Con un gesto de su mano, la orden de asalto total fue dada, marcando el inicio de la batalla final por la ciudad sagrada. El rugido del cañón Basilic sacudió los cimientos de la tierra. Un proyectil de piedra surcó el aire, golpeando las defensas con una fuerza nunca vista, deshaciendo siglos de mampostería en cuestión de segundos. Los defensores, exhaustos y heridos, se apresuraron hacia las brechas. Con escombros y maderos intentaban sellar la herida abierta por el cañón, conscientes de que cada piedra colocada era un minuto más de vida para la ciudad. La marea humana se abalanzó contra las murallas. Escaleras y hombres chocaron contra la piedra, mientras desde arriba caía una lluvia de flechas y fuego griego. Era un caos coordinado, un asedio que no conocía la piedad. En las almenas, los mercenarios genoveses peleaban como titanes. Giovanni Giustiniani, su líder, se encontraba en el corazón del combate, conteniendo oleadas de atacantes que buscaban desesperadamente una pequeña entrada hacia el interior de la ciudad. A lo lejos, la cúpula de Santa Sofía permanecía impasible ante el horror. Su cruz dorada, bajo el cielo oscurecido por el humo, parecía un último ruego al cielo, mientras las defensas externas empezaban a colapsar lentamente. La tragedia golpeó cuando Giustiniani fue herido de gravedad. Al verlo retirarse, el pánico se propagó entre los defensores como un incendio incontrolable. El alma de la defensa romana empezaba a desvanecerse en el momento crucial. El muro cedió. Con un estruendo metálico y gritos de triunfo, las tropas otomanas se filtraron por las puertas rotas. La ciudad, inexpugnable durante siglos, se encontraba ahora indefensa ante el avance imparable de la historia. Constantino, sabiendo que su imperio había terminado, tomó una decisión final. Arrojó sus insignias imperiales para no ser reconocido y se lanzó contra la marea de enemigos. Prefería morir como un soldado a vivir como un esclavo. El águila bicéfala, símbolo milenario de Roma, quedó pisoteada en el polvo. Un imperio que había resistido el paso de los siglos, sucumbía ante la nueva era, dejando solo ruinas y el eco de su antigua gloria. Mehmed entró en la capital del mundo antiguo. Al ver la magnificencia de las estructuras, sintió el peso de su propia victoria. Había capturado la perla que tanto los grandes generales como los reyes habían deseado. En el interior de Santa Sofía, la población buscaba refugio bajo la enorme cúpula. Rezaban con la esperanza de que la santidad del lugar los protegiera del caos, mientras afuera, el destino de la ciudad cambiaba para siempre. El sultán se detuvo ante la puerta de la gran catedral.
Un profundo silencio se apoderó del lugar. El conquistador entraba en el templo, marcando la transformación definitiva de un símbolo cristiano hacia una nueva fe otomana. Los mosaicos dorados, testimonio de siglos de devoción, comenzaron a ser cubiertos. No era solo un cambio de administración, era el borrado sistemático de una cultura que había sido el faro de toda una civilización oriental. Los barcos de los aliados occidentales partían hacia el horizonte. Al ver la silueta de Constantinopla desvanecerse en el humo, sabían que el acceso al comercio con Oriente estaba cerrado para siempre, iniciando una era de incertidumbre. Mientras la ciudad ardía, los intelectuales huían con los textos antiguos bajo el brazo. El saber de Grecia y Roma escapaba hacia Italia, llevando consigo las semillas que, décadas después, harían florecer el renacimiento europeo. La paz regresó, pero bajo un nuevo estandarte. La ciudad de los Césares se transformaba en Estambul, el corazón de un nuevo imperio destinado a dominar 3 continentes durante los siguientes siglos. La era medieval terminaba. Hoy, las ruinas cuentan una historia de grandeza y caída. El asedio de 1453 no fue solo el final de un titán, sino el puente hacia el mundo moderno que heredó sus restos, sus ideas y su eterna memoria. El aire sobre Constantinopla pesaba como plomo. Tras semanas de asedio incesante, las murallas que habían resistido por 1000 años mostraban heridas abiertas, testigos mudos de una civilización que veía cómo su luz se extinguía lentamente. Desde su colina, el sultán Mehmed II observaba la ciudad con la frialdad de quien sabe que el destino ya ha sido escrito. Su ambición no conocía límites y Constantinopla era la joya final que estaba a punto de arrebatar. La artillería, esa monstruosidad de bronce creada por el ingeniero urbano, rugía con una frecuencia destructiva. Cada disparo era un martillazo al corazón del imperio bizantino, debilitando piedra a piedra el orgullo de los antiguos emperadores. Dentro de la basílica, el emperador Constantino buscaba consuelo en la divinidad. Sabía que la derrota era inminente, pero su fe y su deber lo obligaban a permanecer firme hasta el último aliento entre sus fieles. La noche del 28 de mayo, un silencio antinatural cubrió el campo de batalla. Fue el preludio del ataque final, el momento en que las élites otomanas se preparaban para atravesar las defensas debilitadas en un asalto definitivo. Los defensores no dormían. Trabajaban entre escombros y cenizas, intentando parchar lo imposible. Cada minuto que pasaba era una victoria contra la entropía, una lucha desesperada por mantener vivo a un imperio que agonizaba en la oscuridad. Los mercenarios genoveses, liderados por Giustiniani, sostenían la línea con una tenacidad feroz. A pesar de no ser sus tierras, luchaban con el arrojo de quien defiende su propia vida ante una marea humana que no cedía ni un paso. El genio estratégico de Mehmed no conocía imposibles. Ante la cadena que cerraba el Cuerno de Oro, ordenó transportar sus barcos por tierra. Fue una maniobra que desafió a la lógica y dejó a los bizantinos completamente descolocados. Mientras los soldados morían, la población civil se refugiaba en los templos. En la penumbra de sus calles, el miedo era un invitado constante, alimentado por el sonido del cañón que retumbaba sin pausa en los cimientos de sus hogares. En su última sesión de estrategia, Constantino fue claro. Ya no buscaban la gloria de una victoria,
sino la dignidad de una resistencia honorable. Sabían que el final llegaría pronto, pero elegirían cómo enfrentar su destino final. El amanecer del 29 de mayo trajo consigo el ataque masivo. Miles de hombres corrieron hacia la brecha, sus gritos de guerra ahogando el sonido del viento. La historia de Constantinopla estaba llegando a su última y más trágica página. El fuego griego, aquel secreto ancestral, iluminó la oscuridad del asedio con llamas incontrolables. Fue el último aliento tecnológico de un imperio moribundo, lanzando una furia antigua contra quienes se atrevían a escalar sus murallas sagradas. La caída de Giustiniani fue el golpe de gracia. Al ver a su líder herido, los defensores perdieron su ancla. El pánico se extendió como una mancha de aceite entre las filas bizantinas, sellando el destino de la ciudad sitiada. Una pequeña puerta, olvidada o mal cerrada, se convirtió en el eslabón débil. Por la Quercoporta, el ejército otomano fluyó como un río imparable, superando finalmente las defensas que habían contenido al mundo durante siglos enteros. El emperador, consciente de que todo estaba perdido, decidió renunciar a sus símbolos de poder. Se despojó de sus ropajes imperiales para morir como un soldado más, luchando por la libertad de su pueblo hasta el fin. La batalla se trasladó al interior de la ciudad. Calle por calle, casa por casa, la resistencia se convirtió en un combate sangriento y desesperado. Constantinopla no caía en silencio, caía en medio de un estruendo de acero. El símbolo de un mundo se quebró bajo el peso de la nueva era. La caída de la cruz marcó el fin de la hegemonía cristiana en Oriente y el comienzo de un dominio que transformaría el mapa mundial. Mehmed cabalgó entre los escombros de su conquista. Al cruzar las puertas, el joven sultán no solo tomó una ciudad, se convirtió en el heredero de un legado que buscaba unir el este con el oeste bajo su imperio. La basílica, convertida ahora en mezquita, presenció el cambio de guardia de la historia. Un imperio de 1000 años se desvanecía ante la audacia de los nuevos tiempos, dejando atrás un eco profundo en la arquitectura de la historia. El ocaso del Titán era un hecho. Constantinopla nunca volvería a ser la misma, pero su caída no significó la desaparición de su gloria. Simplemente fue el inicio de un nuevo capítulo, un puente entre mundos, ahora transformado para siempre. El emperador Constantino XI, último guardián de una gloria milenaria, contempla desde los muros en ruinas el avance inevitable del destino. Su rostro refleja el peso de un imperio que se desmorona ante sus ojos. La artillería otomana ruge con una fuerza desconocida hasta entonces. El cañón basílica escupe fuego y metralla, desgarrando piedra y moral por igual, marcando el fin de una era de defensas estáticas que resistieron siglos. Bajo una lluvia constante de proyectiles, los defensores improvisan soluciones imposibles. Cada piedra colocada con esfuerzo es un intento desesperado por ganar unos minutos de existencia en este asedio
que consume toda esperanza. El sultán Mehmed, joven y ambicioso, comprende que el momento decisivo ha llegado. Con un gesto de su espada, ordena la carga final, convencido de que la historia le reserva el trono de los césares. La infantería de élite, los jenízaros, avanza como una marea imparable. El estruendo de sus tambores y gritos se mezcla con el caos, mientras la brecha en el muro se convierte en el epicentro del mundo. El choque es inevitable y brutal. Los defensores romanos se aferran a su fe y a su deber, formando un muro humano que se niega a ceder ante la presión de una fuerza numéricamente superior. En los pasadizos estrechos de la muralla, la batalla se vuelve personal. Ya no es una guerra de cañones, sino una lucha encarnizada de acero contra acero, donde cada pulgada de terreno se paga con sangre. Las banderas imperiales caen al suelo entre las llamas, el símbolo del imperio se desvanece, mientras la estructura misma de la ciudad parece rendirse ante la imparable marea que penetra por la brecha abierta. Dentro de la basílica, el silencio es interrumpido solo por oraciones y llantos. Miles de ciudadanos buscan refugio bajo la cúpula, esperando un milagro que no llegará, mientras el destino de la ciudad se sella afuera. La ciudad de los Césares ha caído. Los conquistadores avanzan por las calles, dejando atrás un rastro de destrucción y silencio, mientras los ecos del pasado se desvanecen entre los muros que antes fueron inexpugnables. El emperador no huye, rechaza la salvación y elige unirse a sus hombres en el sacrificio final, convirtiéndose en una figura legendaria cuya muerte marcará el fin definitivo de una era de grandeza imperial. El sol se alza sobre una ciudad transformada. El humo oculta las ruinas, pero no puede esconder la realidad. El viejo mundo ha muerto, y un nuevo orden comienza a levantarse entre las cenizas. El sultán entra en la basílica, el corazón del imperio cristiano. La vastedad del espacio lo recibe en un silencio absoluto, sellando la conquista que cambiaría la historia de Europa y Asia para siempre. Con la caída comienza el éxodo. Muchos eruditos y ciudadanos huyen hacia Occidente, llevando consigo los antiguos manuscritos del conocimiento griego, sembrando así las semillas del Renacimiento en tierras lejanas y seguras. El conocimiento no muere, viaja. Los tesoros literarios de la antigua Constantinopla encuentran un nuevo hogar, iluminando mentes que pronto transformarían la cultura, el arte y la ciencia de un continente entero. La metamorfosis de la ciudad es rápida. Lo que fue un centro bizantino se convierte en el epicentro de un nuevo imperio cosmopolita, fusionando tradiciones y religiones en una arquitectura monumental única. El Bósforo, testigo silencioso de siglos de conflicto, ahora une bajo el dominio otomano las rutas comerciales del mundo. El centro del universo conocido ha cambiado de manos, reconfigurando el comercio global. Las fronteras se expanden. La caída de Constantinopla no fue solo el final de un estado, sino el nacimiento de una potencia mundial que dominaría las rutas hacia Oriente durante los siglos venideros. Hoy, la memoria de aquel último emperador persiste en la piedra. Constantinopla, la ciudad que unió dos mundos, sigue siendo un puente eterno
entre nuestra historia pasada y nuestro presente globalizado. Así termina la era del Titán, una historia de asedios, imperios y resistencia que nos recuerda que todo tiene un principio y un fin, pero que el legado siempre permanece vivo en nuestras memorias.